Buenas tardes, el día de hoy tenemos el gusto de comenzar una nueva serie que hemos denominado Anécdotas de la Zona Americana y tenemos a una persona que tiene más historias de las que podemos grabar. El día de hoy estamos con doña Marta Thompson. En la zona había casas que estaban destinadas a ciertos tipos de ejecutivos, otras a los ejecutivos de la química que le llamaban, que ahora le dicen FIA, otros para los médicos. En realidad, cuando yo estaba pequeña, yo no vivía dentro de esta zona, sino que vivía en la zona del hospital. Vivía precisamente donde han construido un centro comercial que se llama Kingdom. Allí en esa casa vivíamos nosotros. Cruzábamos la calle, siempre acompañados de nuestra empleada de toda la vida, Pola Salgado, y cruzábamos la calle con Pola porque nuestros papás tenían miedo porque siempre cruzaban allí, no carros, casi no pasaban carros, pasaba el ferrocarril. Entonces nosotros a cada rato veíamos pasar la máquina del ferrocarril y entonces pues había peligro para los niños. Cruzábamos el campo de golf y íbamos a la escuela. La escuela para mí no hubo otra escuela como esa. De hecho, cuando yo fui directora de la escuela, lo que yo traté de replicar fue la escuela que tenía la Tela en aquel tiempo. Era una escuela acogedora para el niño, era una escuela comprensiva con el padre, cercana al padre. Y era una escuela estricta, porque muchas personas confunden que porque fue estricta no fue acogedora. Sí, lo que pasa es que a veces las lecciones con sangre entran, ¿verdad? Ni modo. A veces uno debe ser estricto, no por su bien, sino que por el del niño. Nuestra misión era que el niño era primero, el niño era segundo, el niño era tercero. Y ya como en un cuarto lugar venían los padres de familia. Y ya como en un quinto o sexto, los pobres maestros, ¿verdad? Pero primero era el niño. Entonces todo se hacía en función del niño. Y eso para mí fue una maravilla, crecer en ese ambiente en La Lima. Excelente. Y cuéntenos, ya en su etapa en la que usted fue directora de la escuela, ¿qué son las cosas que usted más atesora de ese tiempo? Pues yo creo que volvemos a lo mismo. En la escuela, lo que yo quise crear, y yo creo que sí se logró, fue una verdadera comunidad. Un verdadero grupo de personas que todos estábamos trabajando para el mismo fin, como le digo, el niño. Pero lo interesante es que involucrábamos siempre a los padres de familia, y los padres de familia siempre estaban a favor de la escuela. Yo trabajé en la Escuela Internacional de San Pedro antes de venir a La Lima. Y por supuesto que cuando la Escuela de La Lima pasó a ser parte de la Internacional, pues trabajé todos esos casi 25 años que trabajé aquí, los trabajé bajo la Escuela Internacional. Y los contrastes eran increíbles, porque en la Escuela Internacional, como es una escuela tan grande, es sumamente difícil crear comunidad. Pero en La Lima éramos un nudo. Si yo les decía, por ejemplo, a los padres de familia, les mandaba una carta y les decía, miren que los necesito en la Asamblea General de la escuela para tomar esta y esta decisión a favor de La Lima, se presentaban 400 padres. Y allá en San Pedro se presentaban tal vez unos 100. Por supuesto que íbamos a ganar. Entonces, he allí la fuerza que hay cuando una comunidad se une. Muy buen punto. Y eso para mí fue capital, fue una lección de vida increíble, demostrada Sí. en vivo.
Fíjese, doña Marta, que yo he tenido siempre una opinión acerca de la Lima. Yo siempre he pensado que cuando oigo las historias de la compañía y todo lo que se hizo aquí, ¿verdad?, en el pasado, y cómo la Lima era una ciudad tan pujante, que fue una ciudad que básicamente fue un modelo, ¿verdad?, en lo que es Honduras. Yo siempre he pensado de que, por supuesto, que el hecho que haya venido la compañía tuvo un efecto, ¿no? Pero ellos vinieron a administrar recursos que habían acá, o sea, capital humano, recursos geológicos, o sea, hídricos, o sea, tantas cosas que nosotros tenemos en la Lima. Y aunque de hecho la compañía se ha retirado y hay ciertas cosas que se han cancelado, siento que muchos de estos recursos todavía los tenemos. Existe, o sea, yo puedo ver todavía esa infraestructura, esa riqueza que hay de la Lima en el punto geográfico en el que nos encontramos, en el punto en donde el agua, en vez de que tuviera que ser algo del que le tengamos miedo, debería ser algo que debamos de aprovechar. Entonces, yo siempre he tenido esta inquietud. ¿Qué podemos nosotros hacer como comunidad? Ahorita que usted hablaba de la comunidad y la unidad, ¿qué podemos nosotros hacer para que ya las personas que estemos acá, yo no soy hondureño, pero como usted dice, en diversidad aquí todos somos limeños, ¿sí? Que los limeños realmente podamos nosotros regresar a administrar estos recursos para favor de la Lima y que podamos regresar a tener esa comunidad que no sea tal vez impuesta por una compañía externa, sino que ya sea un sentido de pertenencia. Mire, hay varias cosas que tienen que suceder al mismo tiempo y no son fáciles. Y no son rápidas. Para crear una comunidad se requieren años y años de un buen liderazgo, de un liderazgo con buenas intenciones, un liderazgo con mente abierta, un liderazgo que acepte las opiniones de todos. Una de las debilidades de las dictaduras en el mundo es que los dictadores no escuchan las opiniones de los demás. Y precisamente por eso solo escuchan lo que quieren escuchar. Y la gente se acostumbra a solo decirles lo que ellos saben que los dictadores quieren escuchar. Y entonces se vuelve un círculo vicioso que no permite que el sistema avance. La democracia es, no se me ocurre la palabra en español, es messy. Es desastrosa. Es un relajo, digamos. Es desordenada, pero es efectiva. Porque si se incorporan las opiniones de todas las personas, se escuchan con mente abierta las opiniones de esas personas y se valoran por lo que son. Y tenemos recursos y posiciones con que rebatir o con que aceptar esa opinión. Pero hay que escucharla con buena intención, hay que escucharla y estudiarla, porque eso es lo que enriquece a las comunidades. Entonces, para mí, lo primero aquí es unir a esta comunidad de alguna manera. Porque si no los unimos, no podemos hacer nada. Así es. Usted mencionó una palabra muy interesante, ¿no? Y hablaba de liderazgo. Y yo he pensado que el liderazgo a veces es una responsabilidad, no solo es una posición. Porque creo que cuando hay personas que tienen cierto nivel académico, que tienen ciertos recursos que tuvieron para poder alcanzar y poder tener ciertos grados o ciertas habilidades o dones o talentos, creo que es una responsabilidad ponerlos a disposición de la comunidad. Y yo siempre he pensado que la zona americana debería de ser un referente en la Lima, o sea, debería de ser algo que las demás comunidades imiten. Y lastimosamente muchas veces hemos sido al revés, hemos sido un mal ejemplo. Sí. ¿Verdad? Mire, cuando yo era directora de la escuela, cayó en mis manos un libro en algún momento en el que yo descubrí cuál era el secreto de un buen liderazgo. Y se llama el liderazgo por servidumbre. O sea, que un líder no es el que está a la cabeza de una institución. Un líder es el que está en el corazón de la institución. Ese es el líder realmente. Entonces,
el líder lo que debe hacer no es mandar. El líder lo que tiene que hacer es servir. Servir como facilitador para que otras personas logren hacer lo que tienen que hacer. Y para mí, esa es la definición de un buen líder, un líder por servidumbre. Correcto. Entonces, ese es el tipo de líder que nosotros tenemos que buscar, sin por eso quitarle su oportunidad de hablar a otras personas y de opinar y de participar. Así es, sí, de hecho, bueno, yo soy cristiano y yo creo que el mayor ejemplo de liderazgo que tenemos es en Jesús, sí, que realmente fue alguien que vino a servir, aunque Él no vino a ser servido, ¿verdad? Sino que vino a servirnos. Yo creo que ese es un gran mensaje que usted nos está dejando, que tenemos que disponernos para poder servir a nuestra comunidad. Y yo creo que aún dentro de las comunidades todos tenemos que tener esa identidad y esa responsabilidad de que con que yo ayude a crecer a alguien más, también me ayude a crecer a mí. Exacto. No es ponerme yo encima de otros, sino que si nosotros todos crecemos, queremos vivir en una ciudad próspera, queremos vivir en una comunidad próspera, queremos vivir que nuestros hijos tengan un lugar seguro donde vivir y no que seamos castigos aislados, ¿verdad? Le voy para terminar con algo, y es mi visión para la zona americana. Yo estoy sorprendida de que a 20 años que se fue la compañía, a aproximadamente 60 años que dejó de ser United Fruit, nosotros no seamos, como dice usted, un referente. Y no solamente un referente aquí en la zona, en La Lima o donde sea, un referente nacional. Este lugar es importante y podemos llegar con los recursos que nos dejó esa compañía y los que nosotros hemos logrado conservar como fuera, como ese campo de golf que se ha conservado por la lucha de un grupo de personas que puedo contar con los dedos de una mano. Y una lucha a brazo partido, sin ninguna remuneración, sin ningún pago de ningún tipo, simplemente por amor. Pues por ese amor deberíamos ser una de las comunidades más exclusivas de esta zona, porque tiene unas cosas tan especiales, tan importantes, que no las tiene ninguna otra comunidad. Así es. ¿Qué es lo que nos está evitando a nosotros convertirnos en eso? Como siempre, nosotros mismos nos estamos poniendo el freno, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimo gusto, muchísimas gracias, doña Marta. Sí.